Oiga, muchas gracias que nos acompañen esta noche del miércoles, ya por cierto, último miércoles del mes de abril, que se nos fue como agua entre las manos. Gracias que nos acompañe aquí en el programa A Ocho Columnas, donde usted sabe está el señor gobernador, a quien voy a saludar, y a estos dos grandes periodistas a quien voy a acompañar en esta noche. Señor gobernador, muchas gracias por la oportunidad de intercambiar puntos de vista con los veracruzanos. ¿Cómo está? Buenas noches, nuevamente aquí en Ocho Columnas. Muchas gracias, señor gobernador, muchas gracias. Rosana, qué milagro, ¿cómo estás? Qué bueno que me invitan. Gobernador, bienvenido de nueva cuenta a su casa. Buenas noches, Víctor. Buenas noches. Y bueno, Víctor Murguía, que esta también ha sido su casa, es y será la casa del periodista y director del diario de Jalapa, Víctor Murguía. Víctor, muchas gracias por la oportunidad. No, al contrario, gracias por la invitación. Al contrario. Gracias. Bueno, pues señor gobernador, hay muchos temas que ocupan y que preocupan, y fíjese que han preguntado muchísimo si ya es un hecho que en la primera quincena de mayo se va a regresar ya a clases presenciales, de alguna manera escalonada. Ha habido algunos puntos de vista, los sindicatos y quizás algunos propietarios de escuelas particulares que ven que, la manera o el momento de regresar todavía es algo precipitado. ¿Cómo ve usted la situación para regresar a clases? Realmente es imperante ya regresar. Los estudiantes han estado un año fuera de las aulas. La pedagogía nos obliga a atender la valoración del aprendizaje y para ello el contacto entre el educando y el maestro es indispensable. Entonces tenemos necesariamente que atender a eso. Lo digo como maestro que soy, con el conocimiento que tenemos de todas las actividades escolares que son fructíferas cuando existe la convivencia del niño con su entorno. Y el entorno social que tiene el niño es su escuela, son sus compañeros de escuela. Y si nosotros queremos crear niños que se adapten a una sociedad, tienen que tener esa experiencia desde muy temprana edad en su propio entorno, con la relación con otros. La interacción también, ¿no? La interacción, y eso va formando al niño. Claro. Si a esta edad temprana no lo formamos de esa manera, vamos a tener que ir buscando acciones que en su futura formación, en otro nivel, procuren resarcir ese daño. Claro. En verdad que sí es algo preocupante. Además, también, pues ya lo han expresado muchas familias. ¿Los padres de familia qué le dicen? Pues algunos expresan mediáticamente una preocupación, pero la verdad es que la gran mayoría desea que sus hijos tengan ese entorno escolar, que aprendan en ese entorno. Es realmente algo que no solamente es observado por los maestros, también por las familias. Ven que ya el niño no está aprendiendo, que ya está cansado de estar mirando un televisor o de estar buscando los medios electrónicos y ya no hace caso de las indicaciones de los maestros y las maestras. Las maestras también, las que están realmente comprometidas con el aprendizaje del estudiante, saben que es necesario ya, imperativo, regresar a clases. Eso es lo que nos está llevando a tomar esta decisión. Eso por un lado. Por otro lado, la estrategia epidemiológica que se trazó en México por parte de la Autoridad Sanitaria Federal es que se vaya al mismo tiempo de que se van obteniendo los contagios hacia la baja. Tenemos un semáforo epidemiológico, no es un semáforo cualquiera, es algo instrumentado por científicos de esta área de la medicina. Están determinando que a la par de eso se vayan generando ya las actividades en la nueva normalidad. Y una de ellas, pues, la educativa. Eso es lo que nos está llevando hacia allá. Y no es un regreso tampoco a clases. ¿Es escalonado? Como otros que después de un periodo vacacional, pues todos a clases otra vez. Ya. No es así. No. Es un retorno escalonado a las actividades escolares. Es cuidando las medidas sanitarias. Ya. Es pensando en que todavía tenemos la pandemia presente. Sí, y por eso, pues, una de las cosas que se instrumentó es este análisis
de qué sectores se contagian y pueden tener un problema de salud grave por coronavirus Sí. y qué sectores de la población no. Entonces, esta parte en la que podrían convivir niños y niñas y adultos mayores, pues obviamente se fue a la parte de proteger a los adultos mayores, Claro. ¿sí? Porque son quienes podrían padecer un agravamiento por coronavirus. Ahora- Y por eso se decidió vacunarlos. Entonces, dadas estas circunstancias, todas estas circunstancias, Sí. es que nosotros tenemos que plantear que es necesario regresar a clases. Oiga, señor. Y, insisto, cuidando las medidas. Vacunado el personal educativo, ¿sí? Con la niñez y los educandos asistiendo de manera escalonada, Escalonada. podemos nosotros entonces llevar ya a cabo esta necesidad que los estudiantes vuelvan a estar en las aulas. Y si hay padres que, No, adelante. si hay padres de familia que determinan que sus hijos todavía no regresen en los siguientes días Sí, por como venir, lo- ¿se les respetará esa Como lo decisión? dijo el presidente de la República, lo dijo también la autoridad sanitaria, se respetará esa postura. Yo no creo que exista alguien que no envíe a su hijo a aprender. No lo creo, la verdad. O sea, pero pues si alguien lo decide, Podría se ser la buscará- educación a distancia. Se buscará las maneras. Las clases de cómo RTV seguirían, digamos. Ir cubriendo. Eso ya lo vamos a analizar de acuerdo a las indicaciones de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública. Perfecto. Yo le quiero preguntar, tomando como ejemplo lo que sucedió en Campeche de regreso a clases, que eligieron a los municipios en donde ya prácticamente no había ningún riesgo, donde incluso había poquitos alumnos, si se tomará este modelo, porque aquí hay muchos municipios que ya tienen mucho tiempo en verde, afortunadamente. Si se comenzará con eso, o el regreso a clases será prácticamente general en los Es que 212 todo el municipios. estado está en verde. Sí. Sí. Ya. Y ningún municipio está ni en rojo ni en naranja. Ya todo es verde. Ya todo es Verde o verde, amarillo. y entonces hay muy pocos amarillos y casi todos, la gran mayoría de los municipios en verde. Entonces, ¿el 15 de mayo sería el regreso o unos días No, después? probablemente lo que estamos midiendo es que sea Bueno, el 15 no, porque es después día de la festivo. primera quincena de mayo. Claro, después del O 15. sea, probablemente el 17, pero recordemos que nosotros estamos en un sistema federado, también educativamente hablando, por lo tanto será la Secretaría de Educación Pública quien determinará exactamente la fecha del retorno en Veracruz. Bueno, mi última pregunta, y ya ustedes estarán con el señor gobernador. La infraestructura en las escuelas, ¿cómo está viendo las escuelas de las 24,000 escuelas? Hay muchos que ni agua tienen, ni hubo rapiña. ¿Cómo lo ve? Como lo anunciamos desde hace ya como 2 semanas, sí, ya inició el programa que se implementó en la Secretaría de Educación de Veracruz para este retorno. Previo al retorno, sí, empezaron ya las reuniones entre padres de familia, los consejos técnicos, los maestros, para ir haciendo un diagnóstico e ir ya implementando el posible regreso a clases. ¿Alguna escuela en particular que les haya pedido a la Secretaría de Educación o a ustedes ¿Una directamente prórroga o apoyo incluso Es que para adecuar escuelas? no hay necesidad de prórroga si todavía no regresamos. Claro, pero en el sentido de O que sea, ellos vamos a todavía... regresar dentro de Sí, sí. 15, 16 más de días. 15 días. Eso lo entendemos, Entonces, pero en el sentido que ellos quieran adecuar su escuela de tal manera que no sí, pongan ya en lo están riesgo a haciendo. nadie. Ok. Vuelvo a insistir, si fueron 15 días antes, 15 días después, hemos tenido un mes y se planteó, lo hice en una conferencia, lo voy a volver a hacer, yo creo, para que quede más claro, que el secretario de Educación Pública con la subsecretaria de Educación Básica presenten nuevamente el programa porque creo que no se difundió lo suficiente. Ahí dijimos el día 1 que se hacía, el día 2, y ese día ya fue hace 15 días. Muy bien. Sí. Entonces hay un avance de 15 días. Por supuesto, ya está. Perfecto. 15 y más otros 15 que Y van a estar partir ahora. del 15 de mayo pudiera ya regresar escalonadamente los estudiantes a las Así es, escuelas. así es. Víctor. Bueno, estamos en unas fechas en que hay restricciones. Los temas que podemos abordar son limitados por esas restricciones. Son temas generalmente educativos, de protección civil, de salud. En ese sentido, ¿cree usted que ya es momento, en todo se avanza, todo cambia, cree que ya es momento de que este tipo de restricciones terminen? ¿De que un gobernador, Sí. un presidente de la República, un alcalde pueda hablar libremente de lo que desee? No, yo creo que debemos seguir las medidas de restricción
dictadas para los poderes ejecutivos que distribuyen y dan apoyos dentro de los programas del Poder Ejecutivo. Es importante porque padecimos mucho tiempo la compra del voto a través de estos programas y fue una que no se acabó, incluso en mi elección, o sea, en la que un servidor resultó como triunfador, se hizo el compra de voto, recuerden las cajitas que repartían, ¿sí?, de apoyos, y lo hicieron durante buen tiempo, coaccionando el voto, y nunca había al INE ni al tribunal amonestar a nadie por eso. No obstante, fue evidente, y yo creo que ahora nosotros por eso vamos a dar el ejemplo de apegarnos a la ley estrictamente y suspender estos programas y autolimitarnos. En eso hemos sido muy estrictos, el presidente lo ha sido, el presidente de la República, firmamos un acuerdo nacional por la democracia y yo creo que es lo más conveniente, que por primera vez, probablemente por primera vez, sí se cumpla la ley en ese aspecto. Ahora, señor gobernador, ¿cuál es su postura como gobernador ante el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Guerrero y en Michoacán respectivamente? Precisamente hace unos momentos estábamos en un diálogo con la jefa de gobierno, el gobernador de Chiapas, el gobernador de Tabasco, un servidor, y comentábamos que si nosotros habíamos firmado un acuerdo nacional por la democracia, era también necesario que manifestáramos nuestra opinión con respecto a la decisión primero del INE y después del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿sí?, en el que retiran la candidatura a 2 ciudadanos, a Félix Salgado Macedonio, que se postulaba como candidato para Guerrero, a la gubernatura de Guerrero, y también a Morón por Michoacán. El profesor Raúl. También estamos en el ámbito de las gobernaturas, nosotros somos gobernadores y entonces creemos necesario manifestar nuestro desacuerdo con esa decisión. Sentimos que vulnera un juego democrático que se estaba generando en esos estados, y también coincidimos con la postura del presidente de la República en el sentido de que pues sí nos corresponde acatar la decisión del tribunal, es el máximo tribunal, sí, pero no implica eso que no observemos y hagamos público para que la población sepa de que lo consideramos un golpe a la democracia. Un golpe a la incipiente democracia, como dijo en la mañana el presidente. Así es, ¿sí? Así es. Y confiamos en que esto va a cambiar. No es la primera vez que el INE y el TRIFE, bueno, como se le conoce, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sí, hacen este tipo de determinaciones, incluso en contra de un movimiento que pretende acabar con el régimen anterior, y que vemos algunas instancias se resisten a esos cambios, lamentablemente. Y entonces me imagino que, como lo dijo el presidente, también se debe de transformar al IFE, en este caso, al INE. Sí, en su proceso que se dé constitucional, en un proceso constitucional, se hace necesario. Estamos viendo que ahí no se ha logrado, es un reducto todavía de lo que consideramos es un régimen ya caduco. Sí, en el 2018 hubo un movimiento de transformación que inició con el gobierno del presidente de la República, pero quedan reductos que desean todavía mantener un régimen de privilegios y de corrupción. Así lo vemos. E incluso yo podría ejemplificar, ir todavía más a detalle. Por ejemplo, el mismo tribunal, o sea, la misma instancia, en el 2006, ¿sí?, determinó que la intervención del presidente Fox sí había sido un acto ilícito en favor de uno de los candidatos y en contra del actual presidente,
O sea, que sí había intervenido en la elección de esa manera, ilícitamente, y sin embargo no aplicó la pena que se establecía en la ley, que era anular la elección. Metió argumentos de proporcionalidad, de la acción del presidente y ese tipo de cosas, efectos no medibles, así lo menciona en su determinación, y no toma la máxima acción, y ahora se le olvidaron esos principios de proporcionalidad entre el nivel del delito y la pena correspondiente. ¿Sí? Es como decir, ahora que estamos hablando del tema educativo, si un niño se vuela el recreo y al regresar pues lo expulsas. Oye, no hay la proporción Claro. de la pena con respecto a lo que A la falta, sucedió, sí. ¿sí? Y eso no es justicia. Pero la normatividad Entonces, de... Sí. hubo ese ejemplo, sí, que estoy mencionando, que en el 2006 la misma instancia, sí, no aplicó la pena que correspondía, que era anular la elección. Dijo que no, En el que 2006. sí era ilícito lo que había hecho el presidente Fox en contra de uno de los No candidatos. midió igual, digamos. Sí, exactamente. Entonces, por eso es lo cuestionable ahora. Sí, están incluso hay que decirlo para que la gente lo sepa, este tribunal, con respecto a las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Morón, dijo que el INE, ¿sí?, no estaba aplicando una pena proporcional. Lo dijo. Fue muy severa la pena. Sí, dijo eso, es muy severa quitarles la candidatura. Y ahora, en una segunda decisión, dice que no, que siempre sí, está bien. ¿Y qué han decidido los ¿por qué? gobernadores? Y sin ofrecer argumentos jurídicos que sustenten el dicho de ahora, como lo hizo con la primera posición. Entonces, ¿por qué este cambio de postura del tribunal? Pensamos que ya hay una línea política para afectar, mejor dicho, para resistirse a este cambio transformador. Pero la normatividad del INE la aprobaron los mismos diputados, señor gobernador. Sí, pero ahí precisamente se establece, sí, este grado de proporcionalidad, nomás que no la quisieron ver. O sea, no estamos pidiendo otras reglas, es con las mismas reglas. ¿Sí? Con las mismas reglas, están violando las mismas reglas y están violando sus mismos dichos. Entonces, Ese es no, el detalle. no está usted de acuerdo con el senador Monreal de que él quisiera que hubiera una reforma del Instituto Nacional Electoral. Siempre la ley es desde perfectible. la raíz, ¿sí? Siempre la ley es perfectible. ¿Sí? Siempre. ¿Cree que pueda llegar esto a una situación grave socialmente? Esta decisión de tanto del INE como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No lo creo así, porque precisamente la postura de la gente lo va a marcar. Si hay también una intención provocadora, así lo veo en la determinación del tribunal y del INE, ¿sí?, querer generar precisamente eso. Pero el pueblo es muy ya ávido políticamente, al menos en Veracruz es muy, y no dudo que el pueblo de Guerrero y el de Michoacán también lo sean. Sí, en Guerrero hay toda una historia y tradición de lucha también, como lo hay también en Michoacán. El movimiento magisterial en Michoacán fue mucho tiempo ejemplo de la lucha social. Y en Guerrero, pues no olvidemos, sí, grandes actores políticos en los 70s, sí, que combatían al régimen antidemocrático. Y el pueblo siempre ha sabido comportarse a la altura. Yo creo que en esta ocasión también lo vamos a ver. La postura de usted y los otros 5 gobernadores de Morena acatan la resolución, Sí. no la comparten, pero la acatan, la respetan de una manera pacífica. Estamos obligados y es una cuestión de responsabilidad política acatar la decisión del tribunal, pero no nos impide expresar nuestra opinión porque firmamos un acuerdo nacional por la democracia que era, Así es. ¿sí?, nosotros expresamente decir que vamos a cuidar esta incipiente democracia. Y si no lo esperábamos, que de una misma institución que era el garante, que era El árbitro. la imparcialidad, el árbitro, sí, y que califica elecciones, si lo fuera a hacer. Incluso yo expresaría que quizá en ese Acuerdo Nacional por la Democracia nos faltó incluir a estos actores. Bueno, eso es el INE. ¿Usted confía en el OPLE, en el órgano público local electoral?
Desde luego que nosotros estamos buscando que este régimen que teníamos antes cambie, se vaya conformando. Hay quienes en estas instancias sí entendieron el cambio que reclamó el pueblo en el 2018, que no solamente es una transformación de lo social, lo económico, también de lo político, y dentro de lo político lo electoral, y dentro de lo electoral las instancias que califican una elección, que organizan la elección. Y yo siento que en este OPLE sí hay varios que sí leyeron bien el mensaje del voto del pueblo en el 2018. ¿Y cómo está trabajando, de acuerdo a sus ojos, el OPLE en este momento? ¿Y cómo está actuando en la pandemia? ¿Lo están haciendo correctamente? Bueno, ustedes recordarán que existió una iniciativa que envié para disminuir los gastos dentro de... Las prerrogativas, sí. La reforma electoral. No solamente las prerrogativas de los partidos, sino también que lo electoral nos costara menos. Sí. Bueno, finalmente se echó abajo, ¿no? Controversia constitucional. Controversia, etcétera, y volvemos a quedar casi igual, pero no. Yo sí tengo que reconocer, y esta vez quizá lo haga por primera vez, al OPLE, porque no está gastando lo mismo que se había presupuestado antes. Hicieron un esfuerzo y disminuyeron como 80 millones de pesos en el gasto. Sí. O sea, sin reforma, como que ellos dijeron, nos ajustamos. Perfecto. Y una disminución de 80 millones, pues ya es algo. Claro. Pues ya es algo, entonces... Eran 500 millones. Pero... Es que lo que más se gasta es en los partidos políticos. Sí. Pero, las prerrogativas. Las prerrogativas, pero bueno, ya es un avance y es un buen mensaje. No lo han dicho ellos, bueno, no tengo seguridad de eso, si lo han dicho o no, pero yo ahora se los reconozco. No, aquí estuvo el presidente del OPLE y de hecho dice que hubo además una muy buena discusión con la misma Secretaría de Finanzas, de que además les depositaron por primera vez en muchos años a tiempo los recursos. Ah, sí, eso sí, también. ¿No? Eso ha sido así, con todas las dependencias. Víctor. Bueno, se firmó el acuerdo por la democracia aquí también en Veracruz, pero ya han sucedido varias cosas, como por ejemplo estas decisiones del tribunal y lo que determinó también el INE, ¿no? Y los ánimos se van calentando. Es lógico en una elección. Sí. ¿Algún mensaje en ese sentido que quiera dar a todos los candidatos? En su momento, porque todavía falta que ya estén todos los candidatos a presidencias municipales y candidatas a las alcaldías y a todos los puestos de elección local. Recordemos que ahorita ya está la elección federal, o sea, están todas las candidatos candidatos y candidatas a las diputaciones federales, pero no tardan en iniciar. Entonces voy a esperar. Yo sí quiero dirigir un mensaje a la sociedad y a todos los que van a estar, a toda la ciudadanía, mejor dicho, tanto candidatos, candidatas como quienes pretenden asistir a la elección, para que llevemos un ejercicio ejemplar. Pero sí hay el compromiso total de parte del Ejecutivo de respetar el proceso electoral, de no entrometerse. Que sí voy a dejar, y para ser muy específico, sí, porque no sucedió en las elecciones anteriores. Sí, no vamos a comprar el voto con despensas. Los gobiernos anteriores, desde los ejecutivos, implementaron estrategias para coaccionar y comprar el voto. Sí. Hubo un antecedente en Cozoleaca que me parece. Ahora nosotros, desde el Ejecutivo, eso no va a suceder y vamos a estar muy vigilantes de que no pase. Para hablar específicamente de lo que se hacía antes y de lo que ahora va a ser el gobierno, porque sí, podríamos caer en la retórica de decir vamos a impulsar los apoyos sentido democrático y voy a ser respetuoso de la voluntad popular. Sí, pero al final terminaban comprando y era una de despensas y pagos. El tiradero de dinero. De campañas, pero no solamente eso, era la coacción y el querer corromper la voluntad popular a través de un apoyo de diferentes tipos. Ahora no, precisamente por eso también fue muy estricto en el sentido de apegarnos a detener todos los programas que ofrecen apoyos, ¿sí?, directos a la población. Y, por ejemplo, los programas del DIF, ¿sí?, los detuvimos. Y también un servidor ha sido muy cauteloso en cuidar
qué sí me está permitido y apegarme estrictamente a no incurrir en alguna falta de lo que no está permitido. En Cozoacán, que fue un incidente aislado de estas personas que detuvieron porque estaban promocionando programas sociales, gente de bienestar. Hubo un hecho así, bueno, pues ahí está la muestra, ¿sí? Y va a seguir igual. Perfecto, ya para que no le quite la palabra a Rosana. No. En Veracruz... No, pues ya te está llevando todo el tiempo, dale chance. Nada más La vez pasada fue igual. Sí, es la última, es la última. No, es la última. No lo dejes. Nada más, en ese gobierno se espía, se reprime. ¿Qué hace este gobierno? ¿Garantiza las elecciones para junio? Así es, con hechos, ¿eh? Perfecto. Bueno, yo quisiera cambiar de tema. Sí. La vacunación. ¿Cómo va la vacunación de la entidad? Creo que está avanzando bastante bien. Sí, vamos a llegar al 1.000.000 de vacunados allá por entre el 10 y el 15 de mayo. Eso es el 12.5% de la población ya vacunada en Veracruz. Para que la gente lo sepa y esté muy atenta, hay que seguir las páginas y los medios oficiales donde se está dando a conocer cómo va la vacunación, para que quienes falten de segunda dosis pues se den un tiempo y asistan a los módulos de vacunación. Creo que va saliendo, es un estado que llegó en verde, de los más poblados, el único que llegó en verde 2 veces. Cierto. En diciembre, sí, y ahora, y el único de los más poblados que no alcanzó el rojo en la segunda oleada. Y que se ha mantenido ahorita en verde ya durante varias semanas. ¿Es la cuarta semana? Creemos que la población, la sociedad consciente, sí, ya asimiló las medidas sanitarias y este comportamiento en el que hay que cuidarse. ¿Hay, por ejemplo, alguna angustia de que pueda venir una nueva oleada? Sobre todo porque sabemos que mucha gente salió en Semana Santa, porque en otros puntos ha habido esta oleada. La teníamos de que fuera a suceder, pero las pequeñas medidas que se tomaron funcionaron y también nos ayudó el clima, porque los meros días santos hizo un poquito de fresco, y entonces muchos no se animaron a ir ya a la playa. Exacto. Y creo que eso también ayudó, pero lo que más ayudó pues fue que ya hay una buena parte de la sociedad que es muy consciente y se ve muy seguido y casi de manera muy frecuente que para entrar a un restaurante hay un gel, que te toman la temperatura, que te piden sana distancia, ya en automático te formas en las filas a cierta distancia, etcétera, donde no se puede guardar la sana distancia, la gente anda con cubrebocas. Yo creo que eso ya caló. Entonces eso ha ayudado mucho aquí en Veracruz, que la sociedad consciente está asimilando las medidas sanitarias y entonces al hacer las suyas, pues ya tenemos que los contagios vienen a la baja. A pesar de la Semana Santa, seguimos a la baja. Sí notamos una alarma porque veníamos cayendo muy rápido y esa caída se frenó. O sea, ya veníamos pasando, por decir, de 15 puntos a 7 puntos y ya en la siguiente ya nada más fueron 1 punto. Entonces se frenó la caída. Eso quiere decir que el nivel de contagios que venían descendiendo ya no se logró, pero estamos todavía bajos, entonces si nos mantenemos ahí, esperamos salir adelante. Y ya el sector docente ya está vacunado. Y el sector docente ya vacunado, entonces, y ya viene el nuevo sector de población de 50 a 59, que también va a ser muy importante, entonces vamos a hacerlo igual por municipios, entonces pedimos a la gente que esté atentos para que vean cuándo le toca su próximo municipio. También hemos visto que el presidente de la República está muy activo internacionalmente, dialogando con diferentes mandatarios de otros países para lograr que se cumplan los contratos que hemos convenido como país con las farmacéuticas que producen estas vacunas. El sector salud, los que faltan de vacunarse todavía. También se va a ir dando, sí va a ser algo que a parcialidades se va a ir cubriendo. En su momento la Federación pues anunciará cuando entramos en esta fase. Aquí es muy importante volver a señalar que el Plan Nacional de Vacunación está ideado, planeado por especialistas, donde intervienen obviamente epidemiólogos y que ellos han trazado
cómo se va a dar esta vacunación de acuerdo a las circunstancias que tenemos. ¿Cuáles son esas circunstancias? Que no se está produciendo la vacuna a nivel mundial como se requiere. Claro. ¿Sí? Estamos cubriendo el 2.5% de la población mundial. 2.5% de la población mundial con la vacuna. O sea, y tan solo Veracruz ya tiene el 12.5% vacunado. O sea, veamos estas circunstancias en que la vacuna pues no está en un almacén donde puedes ir a comprar y dices, pues cuánta, y entonces vamos a vacunar ahora aquí y allá. No, nos están dando de a poquitos, claro. y por fortuna, al menos, sí, nos están dando vacuna en lotes, por lotes nos están llegando. Entonces, ante eso tienes que planear cómo incidir con el plan de la vacunación en la mortalidad. Y el Plan Nacional de Vacunación pretende que el 80% de la mortalidad caiga. ¿Sí? Que ese porcentaje se logre. Hay abasto de en la vacunas, mortalidad. vamos, porque se Sí. dice que no había, pero sí hay abasto. No, abasto sí hay. Hay abasto en cuanto a lo planeado. A lo que Claro. tienen A lo estipulado. planeado. Nosotros quisiéramos tener todas las vacunas que necesitamos. ¿Qué país no las quiere? Pero estaba viendo la otra vez la lista de países y es asombrosa. Hay países, por ejemplo, increíblemente que tienen 200 vacunas aplicadas. Sí, apenas. Países enteros que tienen 200 vacunas aplicadas. Claro, cuando hay Y países que ya casi toda su población está Israel. vacunada, como como Y Israel. hay países, obviamente, que se sirvieron con la cuchara grande Exacto. porque las farmacéuticas están Ahí en esos sí, países. exacto. Claro. Sí, y sí, pues sí. Acapararon, claro. Y por eso la ONU hizo un llamamiento, precisamente a propuesta del presidente, de que ese reparto mundial injusto de la vacuna no sea así, que sea de otra manera, que no sea desproporcionado, pero creo que no causó mucho efecto, que la ONU, como que todas las potencias miraron para otro lado, y pues ahí vemos ahora esta desproporcionalidad. Sí, países con 0% y países con ya el 20, 40% de su población. Hay un problema que los jalapeños o quienes vivimos aquí desde hace muchos años conocemos muy bien y que más o menos habíamos sabido enfrentar, pero que ya de un tiempo para acá, digamos del año pasado y se ha agudizado la falta de agua. Sí. En esta ocasión, en este estiaje, lo estamos viendo más severo y no tan solo acá, nuestra principal fuente viene tanto de la zona del Cofre como de Puebla. También ya está repercutiendo en Córdoba, en buena parte de la zona conurbada metropolitana de Veracruz, Jamapa, Medellín, Boca del Río, porque pues allá se surten en buena medida del Pico de Orizaba, de sus glaciares. Es un asunto que está cada vez pues agudizándose. ¿Está esto en el radar del gobierno? Sí, claro. Por eso es muy importante que la población asuma una perspectiva en contra del cambio climático. O sea, tenemos que hacer acciones ahora para que a futuro no se agudice tanto este problema. Es necesario. La visión del presidente de sembrar millones de árboles, más de 1 millón de hectáreas, lleva esta perspectiva. Pero si los pobladores no asumimos esa responsabilidad, va a contrastar con esta acción de sembrar árboles a través del programa Sembrando Vida, en el que Veracruz pues está inmerso, precisamente con esta visión, pero siguen quemando pastizales en épocas que no lo deben los hacer. incendios forestales están duros. Incendios forestales, la gran mayoría provocados por el humano, algunos de ellos intencionales, o sea, no de que fue un descuido, sino también intencionales, y la otra, la falta del cuidado del agua. Sí, tenemos que volver a insistir en eso. El estiaje no es nuevo, o sea, eso siempre ha estado. Yo desde niño aquí en Jalapa vivimos esa situación, siempre ha sido la columna vertebral del desarrollo, el tener agua potable en una ciudad, pero siempre hemos crecido más y de manera tan desordenada que se ha convertido en una falta. Y en eso le encimamos que va avanzando el cambio climático, también
de alguna manera provocado por el ser humano. Sí, ahora ya ni con tandeo está alcanzando. Ese es el problema. Entonces, Y el farallón ya se quedó entonces sin tenemos agua. que hacer, por ejemplo, de ahí que descubrimos que estaban extrayendo de manera ilegal Sí, agua. Laguna Verde seca, Sí, claro. para La las laguna, mineras y para otras funciones. No. Ojalá, porque esas las tenemos. Ah, ¿ya tiene usted identificado quién identificadas, se chupaba el agua, si me permite el coloquialismo? Sí. coloquialismo? Sí, ya tenemos identificado. ¿Y ahí qué se va a hacer? ¿Se va a denunciar? No, se va a hacer una denuncia, se está haciendo la valoración y se tiene que proceder. Pero volviendo al tema del agua potable, Sí. que es agua, pero tenemos que Entubarla. abastecerla, entubarla. Sí, tenemos el problema del cofre. Sí. De este lado, desde el pico de Orizaba hasta el cofre, pues ha habido desafortunadamente una devastación de la zona forestal. Entonces, no olvidemos que cuando entramos, recién habíamos entrado, se quemaron de ese bosque más de 800 hectáreas. Sí. Sí, de una de las zonas más preciadas, que es San Juan del Monte, ¿no? Pues a estas alturas, pues tiene sus consecuencias. De hecho, ya cuando visité esa zona, entre Las Vigas y otra localidad ahí cercana, ¿La Joya? propio de Las Vigas, llegó unas personas y me dijeron, oiga, ¿qué crees? Dice, el arroyito que bajaba ya no baja. Se secó. Y le digo, bueno, ese arroyito viene de donde estaban estas hectáreas. Por Digo, eso, y lo más lamentable, se los dije, dice, lo más lamentable es que alguien de esta región fue el que provocó ese incendio. Incendios provocados. O sea, sí, pudiéramos ver que pues alguien que fue externo, que fue de paseo, que se fue allá, dejó una fogata y se dice, no, fue alguien de ahí. O sea, fue a propósito entonces. Quien provocó ese incendio. Y lo mismo cuando estábamos allá del lado de San Juan del Monte, más al fondo, también de aquel lado habían provocado una fogata y se les fue. Y entonces, por eso vuelvo a insistir, asumamos todos este compromiso de cuidar nuestros bosques. Sí, nuestro Sí, entorno. Nuestro entorno. Ya no podemos avanzar con nuestro desarrollo de asentamientos humanos de manera desordenada y afectando de manera irremediable el medio ambiente. Y me imagino que mientras siga la deforestación no queda de otra más que seguir trayendo agua de Puebla, en el caso de esta región. Sí, no hay otra, pero ya no alcanza. Ya no alcanza, entonces tiene que hacerse esta programación de tandeos. Claro. Y entonces, para que quede claro, ¿usted ya detectó que hay un grupo o grupos que han succionado prácticamente En las lagunas, sí. en la laguna del Farallón? Sí, en la de Farallón, Ya los tiene bien pero identificados. también en La Mancha. Y en La Mancha Incluso en también. Casablanca, me atrevo a decir que también aquí en la laguna de Casablanca algún momento pasó lo mismo, estaban extrayendo el agua sin permisos. De ahí no tengo reportes. Sí, pero teníamos... Las denuncias son en el sentido de que hay Ese- piperos Exacto, que van. que exacto, venden, pero estaban venden el extrayendo agua agua ahí también. particularmente y extraen Extraen. en las noches o en las madrugadas. Pero luego también se dedican estaban a ya, venderla. ya acabando con la laguna, perdón, pero sí con Casablanca, con esta... Sí, pero vamos a buscar regular ahí. La Procuraduría del Medio Ambiente tiene jurisdicción Claro. en esa parte. Entonces, tenemos que buscar esos mecanismos para regular y no se afecte a esas concentraciones de agua que tenemos aquí. Y Las mientras cercanías llegan, de Jalapa. pasan estas denuncias, el agua pues nos surge, la necesitamos forzosamente todas. ¿Hay un plan B? Sí, no, pues ¿El tandeo nada más? no El hay o sea. el tandeo más que el tandeo. Nosotros seguimos insistiendo, seguimos con el programa de Sembrando Vida. Incluso, además de ese, la SEDEMA tiene un plan permanente de seguir sembrando árboles en la zona alta del cofre productivo. Perfecto. Y obviamente en otras emisiones, usted ha comentado que también ya se habla de sanciones severas para la gente que está provocando los incendios. Sí, recordemos que está en la ley. Incluso hay cárcel para quien provoque un incendio. Y hace
como un mes anunciamos que ya íbamos a implementar pues lo que corresponde a la ley, Claro. ¿sí? La penalidad a quienes hagan eso. Hace algunos días hubo un asunto muy penoso con la jovencita Monse, un feminicidio que se registra en Veracruz. ¿Cómo van los números, el índice en cuanto a ese hecho delictivo y a lo Han disminuido, ¿Sí? han disminuido, pero tenemos que dar un mensaje claro, ejemplar, de castigo a quienes cometen estos actos. No olvidemos que aquí en los alrededores de Jalapa se puso en espectaculares la sentencia a un feminicida por 55 años de cárcel. Ya eso ya es la vida. Sí, ya la piensan. Entonces, pues tenemos que recurrir a hacer público esto, porque tenemos que acabar con un machismo ya Acendrado. pues no sé qué calificativo ya ponerle, pero ya no corresponde a... Nunca ha sido parte de la buena convivencia entre seres humanos, pero ahora más que nunca tenemos que hacer un esfuerzo por erradicar ese machismo, que se enalteció incluso a través de películas y de series y de todo un mecanismo de propaganda para vender, para explotar incluso a la mujer como un producto, y eso lo tenemos que ir eliminando para que vaya calando otras formas de convivencia que son el respeto a las mujeres, a sus derechos, a sus formas. Por eso hemos publicitado mucho algunas acciones que hemos hecho en este gobierno y que incluso ha hecho también el gobierno federal. Por primera vez se tiene un gabinete paritario en el gobierno federal, donde por primera vez hay una mujer como secretaria de Gobernación. Eso lo tenemos que decir, ¿sí? Para que vaya calando y entre las jovencitas sepan de sus derechos, de que sus aspiraciones no las puede coartar ningún hombre con alguna actitud machista, que sean valientes a la hora de denunciar cualquier tipo de agresión a su persona, disfrazada de lo que sea, incluso hasta un chiflido. Alguien podría pensar, bueno, ¿qué te afecta que te chiflen? Sí, claro. Sí, Claro. pero detrás de eso... Mientras no lo reciba uno. claro. Pero Y depende detrás, del tono, ¿no? sí, porque lo pueden pensar, es un piropo. Claro. Pero detrás de eso podría estar realmente una actitud machista que podría escalar la agresión Ya. en otras circunstancias. Entonces, tenemos que advertir eso y que nuestra juventud empiece a formarse en un ambiente diferente. ¿Sí? Y por eso estos mensajes donde decimos ya hay paridad en el Congreso local, por ejemplo, ¿sí? Mitad claro. hombres, mitad mujeres, o aquí en Veracruz, primera mujer presidenta del Tribunal de Justicia, ¿Y en el Orfis? primera mujer en el Orfis, La primera fiscal. mujer ¿En el IBAI? en el IBAI. Ya había habido en el IBAI Sí, ya había mujeres, pero en la Cámara Fiscalía también. La fiscal, General sí. del Estado. Sí. Sí, eso lo tenemos que anunciar, decir, para que exista esta formación diferente y todos vayamos aprendiendo de esta nueva convivencia en la que debe haber un respeto a la mujer. Señor gobernador, ¿qué reporte tiene usted en Lerdo de Tejada? Parece ser que hubo ahí un control de policías municipales. Algo también pasó en San Andrés Tuxtla la semana pasada. ¿Qué reportes tiene en Lerdo de Tejada? Sí, bueno, ahorita no tengo ese tema, déjame revisarlo, porque donde sí intervenimos fue Misantla, Sí. sí, y fue San Andrés Tuxtla. Sí, fueron las más recientes. Los policías, coludidos algunos elementos. Bueno, al menos los de San Andrés ya fueron vinculados por la su presunta participación en la fuga de un detenido.
¿Y qué pasará ahí, gobernador? ¿Será regresar a las policías municipales o que siga absorbiendo el Estado a las policías? No, realmente ahí el alcalde tendrá que contratar más policía o diferente y certificarlo. El problema es eso, que contratan policía y no la certifican, no cubren ese requisito y ahí están las consecuencias. Claro. Sí. Oye, gobernador, retornando un poco a lo que comentábamos hace un rato, de que ya la cuestión política pues está en plena efervescencia. Sí. Tú dale. Todos los grupos presionan, todos unos denuncian, otros se quejan, otros protestan, en fin. ¿Está usted nervioso en ese sentido? No. ¿Generado por la situación política? No. Lo que tenemos que hacer, bueno, en caso de imposición, es estar ocupado en buscar que se cumpla la ley, que llevemos a cabo una elección, como lo decía, ejemplar, que haya alta participación de la sociedad, de la ciudadanía en la elección, que se respete la voluntad popular, que las condiciones sean de equidad, ¿sí? Que haya imparcialidad, ¿sí? Y que finalmente se diga con toda la extensión de la palabra, sí, aquí triunfó la democracia. ¿Qué es eso? Que la voz del pueblo finalmente se tradujo en el poder, en este caso el legislativo y el municipal, en esos poderes, en esos niveles de los poderes que se conformen de acuerdo a la voluntad popular. ¿Sí? Esa va a ser la función. Estoy en eso. Estamos diariamente haciendo una revisión de cómo se van dando las situaciones de inseguridad. Lugares calientes. Relacionados precisamente con las candidaturas, las elecciones, ¿sí? Para que exista este ejercicio. Sí, estamos en eso. ¿Y entonces han detectado focos rojos? Sin preocupación, así nervioso, no, al contrario, ocupado, sí, atento. Y nos va a corresponder el primer ejercicio de elecciones al movimiento transformador. ¿Sí? Ya vimos cómo los ejecutivos anteriores se comportaron en sus elecciones y hoy vamos a dar un ejemplo de cómo se debieron haber comportado. ¿Sí? Porque no olvidemos que desde la posición de gobernador se agredía a los opositores, ¿sí? Se vapuleaba verbalmente a un opositor, ¿sí? Desde mi posición. No solamente el anterior, sino también el que le antecedió hacía lo mismo. En este gobierno no se amedrenta. Y en este gobierno no he sido muy respetuoso, a pesar de que con preguntas me dicen, ¿y qué opina de tal o tal, lo que dijo tal? ¿Sí? Teniendo el derecho de réplica, o sea, porque luego me aluden en sus... No se sube al ring. Decir, esta vez no. Pregúntenme cuando pasen las elecciones. Le preguntaba yo si han detectado focos rojos, porque sabemos que en estos tiempos electorales siempre se calientan los ánimos. Sí. Entonces, ¿sí tienen detectado focos rojos en la entidad? No, la verdad es que hasta ahorita todos se han comportado a la altura. Sí, sí hay declaraciones que hacen algunos pretendidos candidatos que no van al Ministerio Público, van a los medios. O aspirantes a candidatos. Todavía. Sí, todavía que tomando esta cuestión de la inseguridad y eso, aluden como agredidos y lo que quieren es realmente llamar la atención de los medios. O sea, usar mediáticamente eso para decir, pues es que yo soy y aquí estoy, entonces ya pues son nota de todos los medios. Y ya su nombre se menciona en todos lados. Si quieren buscar, eso lo hemos notado. Pero desde ahí, las que han sido reales, las hemos atendido. Y las vamos a seguir atendiendo. Sí, porque va a quedar algo claro también. No va a haber impunidad si malandros se meten de políticos o si políticos se meten de malandros. El que la hace la paga, vamos. El que viole la ley tendrá que verse con la justicia. Pues nos queda prácticamente 1 minuto y medio, Víctor. Solo resta
Aviéntense, hombre, aviéntense. Estamos muy relas, yo creo que En ese sentido, solo para que quede claro, ha habido algunas detenciones, sí, 3, 4, muy polémicas, ¿no? muy polémicas, exactamente, y entonces se ha empezado a decir, el gobierno de Cuitláhuac es represor. ¿Así es? No, para nada, al contrario, nosotros somos garantes de que no existe impunidad, ¿sí? Y que lo hemos solicitado a la fiscal de que en la Procuración de Justicia no se mezclen los tiempos electorales ni políticos, que se actúe apegados a derecho. Y si algún pretendido candidato violó la ley, está cometiendo ilícitos, pues que nos disculpe, pero la Procuración de Justicia no va a esperar a tiempos electorales. Se tendrá que aplicar. Así lo ha hecho. Yo he estado siguiendo eso y también marcar una diferencia con respecto a otras actuaciones anteriores, ¿sí? Que se respeten derechos del presunto implicado, que se respeten los derechos, porque también hemos visto que observando el Estado de Derecho es como eres más eficaz para actuar en contra de los delincuentes. ¿Cómo se va a garantizar llegar con esta tranquilidad hasta el final de la jornada electoral aquí en Sí, Mitiga? pues así, precisamente, sí, respetando el Estado de Derecho. Y esa es la forma. Señor gobernador, pues, En materia electoral, en cuestiones electorales. Sí, ¿no? por supuesto. Sí, a eso me refiero. pues, señor gobernador, se nos terminó el tiempo. Le agradecemos, como siempre, que usted está aquí con nosotros, ya de manera No, al presencial. contrario. Ya la tercera vez que está de manera presencial otra vez aquí en el estudio, ¿no? Sí, en este corto tiempo sí, ¿verdad? ¿Regresamos en otro momento? Sí. Hay mucho de qué hablar y de qué rendir cuentas Así es. a la gente. Y además siempre hablando de frente, ¿eh? Y sin ninguna pregunta ni nada de línea. Aquí el gobernador con nosotros. Víctor, ¿regresas? Cuando reciba la invitación, por Muchas supuesto. gracias. Rosana, con ¿regresas? gusto. Yo encantada. Ya que yo, Dios mediante, si no hay cambios, yo regreso también dentro de 8 días. Gracias y buenas noches.